Cordial saludo, mi nombre es Andrés Girón Román, estudiante de Administración de Empresas, quinto semestre. Estamos viendo el curso de Antropología y vamos a definir lo que es la cultura. Según la guía de actividades, se nos pide definir la cultura de una forma propia y no tan ceñida a las definiciones que podamos encontrar en las diferentes bibliografías. Para eso se nos dieron 4 preguntas orientadoras. Entonces lo que yo hice fue hacer unas diapositivas dando respuesta a las preguntas orientadoras y de allí basarme o apoyarme para la definición que yo creo de lo que es cultura. Empecemos por lo básico. Para mí la cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales que tiene una sociedad y que es transmitido de generación en generación, de persona a persona, del padre al hijo, del abuelo al nieto. Esto es la cultura. Desde el punto de término antropológico, la cultura se sale de lo que podemos decir que son los buenos modales o la etiqueta para las personas de alcurnia o de la clase alta, que para ellos cultura es coger la tacita de té con el dedito parado, coger 500 cubiertos para comerse una sopa. Eso es como un nivel de cultura, ¿no? Para los antropólogos la cultura es un punto de inflexión, es un punto de apoyo en el cual se basan para poder estudiar una sociedad o una cultura, una tribu. Entonces podemos poner de ejemplo las tribus indígenas o tribus del pasado en las cuales se adoraba el sol. La cultura de ellos daba y se ceñían a que la adoración al sol era de sus raíces, de sus arraigos, y entonces fueron enseñando este tipo de tradiciones a las personas, a los descendientes que van teniendo, y ellos mismos se apropian de esto y lo van pasando de generación en generación. Según la lectura explique a qué se refiere el proceso de enculturación. El proceso de enculturación nos da a entender qué son las costumbres y los hábitos que se heredan y se aprenden de forma empírica. Quiere decir lo que se nos va enseñando a través del tiempo por las personas adultas y por las personas que conocen del tema. Yo hice una semejanza con el viejo refrán que dice: a donde vayas haz lo que vieres. Quiere decir cuando uno viaja al exterior o a otras partes y de pronto allá tienen una costumbre de levantarse más temprano o de levantarse más tarde, o uno se va acostumbrando a esas formas de vida porque va tomando esa cultura. Por ejemplo, vamos a Argentina. En Argentina se usa que los hombres se saludan de beso en la mejilla. Acá un colombiano, nosotros en la sociedad colombiana no tenemos ese hábito o esa cultura de saludarnos de beso en la mejilla. Entonces, digamos que nos vamos para Argentina y llega un argentino que son muy amables y llegan ahí como que: che, boludo, ¿cómo estás? Y te zampa un beso en la mejilla. Vos no te puedes alterar, ni te puedes sobresaltar, ni te puedes enojar con él, porque es la cultura. Entonces, vos estás en una parte en la que estás adquiriendo cultura de otra región y tenés que acoplarte. Por eso dice: donde fuere haz lo que vieres. Seguimos con... Ay, vamos acá. Dice: a partir de las respuestas anteriores mencione algunas expresiones culturales que sean relevantes o características del lugar donde vive. Pues yo soy tulueño, vivo en el Valle, en Tuluá, departamento Valle del Cauca, y acá tenemos muchísimas cosas que nos caracterizan. Por ejemplo, el ve, mira, ve, oí, ve, mira, son expresiones que utilizamos bastante. Hoy en día nuestra generación utiliza mucho el papi. Entonces, entre hombres nos decimos: papi, mira que esto, papi, mira que aquello. Es una costumbre que estamos utilizando normalmente. Y también se puede decir que el pan de bono, el buñuelo, todo este tipo de alimentos para el desayuno se utilizan mucho. Entonces son eh, cultura, es parte de la cultura de nuestra región. La feria de Tuluá o las diferentes ferias que se realizan en la región. Tenemos el Petronio, que es un evento gigantesco que realizan en Cali, me parece, y distintas actividades de estas, pues. ¿Y por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? O sea, yo como administrador de empresas tengo que tener en cuenta que puedo trabajar hoy en mi región o mañana en una región de la costa o en una región como Bogotá,
Entonces, la antropología me sirve como para saber investigar a dónde voy a llegar y con qué clase de cultura me voy a encontrar. Citando el ejemplo de Argentina, digamos que me voy a trabajar al exterior y que llego a la Argentina y los argentinos se levantan a las 9 de la mañana. Para ellos las 9 de la mañana serían para mí las 7 de la mañana porque yo acostumbro a levantarme temprano y a iniciar mi jornada laboral temprano. Entonces, no, allá se levanta de 9, entran a trabajar a las 10 y trabajan hasta las 8 de la noche. Poniendo un ejemplo, no estoy seguro pues, de la cultura como tal. Entonces la antropología me dice, me muestra cómo se vive y cómo se entiende la forma de vida de Argentina y me dice cómo puedo llegar a adaptarme y acoplarme a eso. Entonces, en resumidas cuentas, la cultura va ligada a la antropología la estudia de una manera más precisa en el sentido de que va a los orígenes y la cultura pues es la forma en la que uno interpreta la sociedad en la que se desarrolla. No siendo más, muchas gracias y hasta luego.